con súplica en esta noche, Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón para que tu palabra penetre y haga la obra completa, porque tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple todo el propósito por el cual es expuesto en este día, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 2. Y estamos viendo la serie sobre los hebreos, la carta que fue escrita especialmente a los hebreos, los judíos, ¿verdad? Que son hebreos, la raza judía, ¿verdad? Hebreos. Por eso está directamente a esa comunidad, a la comunidad de los judíos creyentes. Gloria al Señor. Y vamos a ver el tema número 3 en el capítulo 2, versículo 1. El tema es una salvación tan grande. Hebreos 2:1 dice el verso 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Puede tomar asiento. El apóstol, el escritor, bueno, muchos le atribuyen a Pablo, hemos visto, ¿verdad? Pero otros dicen que fueron otros, pero no vamos a entrar en detalle ahí. El escritor dice, por tanto, después, aleluya, de que Jesús, el Hijo de Dios, es superior a los ángeles, después de que ustedes han entendido, dice, después, por tanto, o después de lo que ya ustedes saben, es necesario que con más diligencia, o sea, con más atención, con más cuidado, atendamos a las cosas que hemos oído. Ahora, Pablo recalca y dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El Shema de Israel, en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Si oyeres atentamente la voz de tu Dios. Entonces, lo que está diciendo el escritor de los hebreos, es necesario que con más diligencia atendamos, pongamos atención, que no perdamos el enfoque, que nos, aleluya, no sea que nos deslicemos. Ahora, deslizarse, resbalarse. Nos podemos resbalar si nos descuidamos, ¿verdad que sí? Entonces, si nosotros vemos que hay un piso que está mojado y nosotros caminamos como si nada, ¿qué va a pasar? Nos vamos a resbalar y nos vamos a caer, ¿verdad? Pero si tú estás viendo, entonces tú vas a poner diligencia en el paso que tú estás dando, en tener más precaución y cuidado para no resbalarte, para no deslizarte. Entonces, el escritor de los Hebreos está hablando, hermano, de una manera de que las embarcaciones tenían que tener un ancla pesada para que los barcos o las barquillas, hermano, no fueran llevadas por el viento, se desviaran y se resbalaran de la popa, o digo, del muelle, ¿me entiende? Entonces, si nosotros no tenemos la firmeza y la convicción y la seguridad, hermano, nos podemos resbalar. Diligencia. Se refiere a echar las anclas en un muelle, hermano, y no perder la oportunidad de mantenernos amarrados, de deslizarnos, ¿verdad? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. O sea, tenemos que tener mucho, ¿para qué dice? Para que no nos deslicemos. Ahora, tenemos que poner atención a lo que hemos, ¿qué? Oído. Entonces, cuando no oímos bien, ¿se acuerda del dicho que dice, el sordo no oye, pero bien que compone? ¿Cuántas veces, hermano, nosotros nos metemos en problemas porque no escuchamos bien?
o malinterpretamos lo que oímos. Que pongamos diligencia y atención a lo que hemos ¿qué? Entonces, si nosotros no escuchamos claramente, podemos meternos en problemas. ¿Me entiende? Por ejemplo, si escuchamos una parte de la conversación y luego la oímos todo y dijimos, fulano de tal dijo esto o dijo que esto, pero no oímos toda la historia. ¿Me entiende? Entonces podemos meternos en un problema o meter a alguien en un problema por lo que dijo. Ahora, en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, en el verso 17 y 18, Moisés está en el monte recibiendo la ley de Dios. Y cuando Moisés, después de estar 40 días y 40 noches en el monte, cuando va bajando del monte, en la orilla del monte estaba Josué esperándolo. Y cuando va bajando Moisés, le dice a Josué, oigo como gritos de pelea en el campamento. Y Moisés dijo, no. Estos son gritos de regocijo y de fiesta. Que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído. Josué no tenía su oído afinado. Josué estaba oyendo algo que no era verdad. Él creía que estaba escuchando correctamente, pero como Moisés venía de estar cerca del Señor, de estar hablando con el Señor, su oído estaba más afinado y tenía el discernimiento y entendía qué era lo que estaba aconteciendo allá abajo. Estaban haciendo un becerro, hicieron un becerro y estaban celebrando y adorando a un becerro. ¿Me entiende? Entonces, el verso 1 dice, es necesario que con más que diligencia, atención, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, si nosotros, hermano, no escuchamos, no discernimos lo que se nos está diciendo, no captamos, podemos deslizarnos, podemos resbalarnos, podemos desviarnos. ¿Por qué? Porque no escuchamos claramente. No escuchamos lo que se nos quería decir. ¿Me entiende? Porque cuando usted oye con claridad, hermano, aún una reprensión, aún una llamada de atención, usted sabe y pone las cartas en el asunto. Pero cuando usted lo quiere sacar de contexto y no oye claramente, hermano, usted lo va a agarrar por otro lado. No, está contra mí, nadie me quiere, me lo están diciendo por mí. ¿Me entiende? Entonces, que pongamos diligencia en lo que hemos escuchado. Entonces, como creyentes tenemos que tener precaución, tenemos que tener cuidado. Debe prestarse mucha atención a estos asuntos serios de la fe cristiana. Los lectores, con su tendencia a la apatía, corren gran peligro de naufragar en su vida espiritual. Ahora, es importante, hermano, que nosotros pongamos atención, no sea que nos deslicemos. O sea, si somos apáticos, indiferentes y no le echamos ganas, por eso claramente dice, es necesario que con más diligencia. ¿Qué es diligencia, hermano? Que usted le ponga más atención. Atendamos, atiende, cuida, enfócate. ¿Me entiende? Una vez oí un chiste de un gallego, hermano, que estaba cortando en una sierra y estaba platicando, y que lo mira su jefe y le dice, hey, cuidado, ¿qué tiene? ¿Me entiende? No te preocupes, ya tengo tres experiencias, dijo. Le enseñó así, ya se había mochado 3 dedos. ¿Me entienden? O sea, diligencia, atención. ¿Qué pasa cuando no ponemos diligencia? ¿Le ha pasado alguna vez, hermano, que va manejando y por un descuido casi choca?
Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que poner diligencia, hermano. Un descuido así, hermano. Gente ha perdido la vida por un descuido. ¿Me entienden? Entonces tenemos que tener diligencia en lo que está diciendo aquí el escritor, lo que hemos oído. Ahora, ¿qué escuchamos? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que el Hijo es superior a los ángeles. Que Él es nuestro Salvador. Que atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que nos resbalemos. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Ahora, los hebreos creían en el ministerio de los ángeles, que los ángeles vinieron a dar mensajes, ¿verdad? Por ejemplo, a Manoa vino el ángel de Jehová. Se le apareció el ángel de Jehová. Al papá de Sansón, ¿se acuerdan? A varios personajes, hermano. Jacob luchó con el ángel. Entonces, todos esos registros bíblicos, hermano, quedan escritos ahí. El ángel de Jehová vino con Josué también. ¿Eres de nosotros o eres uno con la espada desenvainada, verdad? Vemos, hermano, en Daniel, ¿verdad? Que el ángel le trajo un mensaje. A José y María cuando vino el ángel y les habló. Entonces vemos, hermano, que los ángeles dieron palabra. Entonces ellos dicen, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea, la desobediencia, hermano, y la transgresión, ¿hubo qué? Consecuencia. Por eso Romanos 3:23 que dice, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. O sea, hay una consecuencia. Trajo ¿qué? Justa retribución. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. Lo primero significa transgresión y desobediencia, atravesar una línea y corresponde a un pecado deliberado y abierto de comisión. Lo segundo alude a la noción de cerrar los oídos a los mandatos claros de Dios, lo cual lleva a cometer pecados de omisión. Ambos tipos de pecados son graves y voluntarios, por los cuales requieren un juicio de Dios. El que sabe hacer el bien y no lo hace le es contado por pecado, dice la Escritura. Versículo 3. Entonces, con diligencia tenemos que prestar atención a lo que hemos oído. Si la palabra dicha por los ángeles fue firme y trajo justa retribución y castigo a toda desobediencia. Versículo 3 empieza con una pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, la salvación es lo más grande que el ser humano pueda recibir. Es lo más grande. Ahora, ¿cómo escaparemos si descuidamos? Ahora, ¿cuándo se pierden las cosas? Cuando se descuida uno, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros somos descuidados, tendemos ¿a qué? A perder las cosas. ¿Qué le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso? Pero tengo contra ti una sola cosa. ¿Que has dejado? Tu primer amor. O sea, ¿dónde lo dejaste? ¿Que has perdido? Tu primer amor. ¿Dónde lo perdiste? ¿Dónde lo dejaste? Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué hicimos nosotros para recibir la salvación? Nada. ¿Qué hizo Jesús? Venir, tomar un cuerpo humano, nacer de una virgen, crecer como todo ser humano, crecemos, hermano, vivir una vida perfecta delante del Padre, en obediencia, hermano, y morir como un criminal y derramar su sangre en la cruz del Calvario para morir y llevar nuestros pecados. ¿Y qué hicimos nosotros? Simplemente aceptar y reconocer el perdón. Entonces,
lo más grande que el ser humano pueda recibir es el perdón de pecados, es la salvación. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? O sea, la salvación no es cualquier cosa, es lo más grande. Entonces, ¿cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, lo más grande que nosotros hemos recibido, hermano, es la salvación. Entonces, si descuidamos esa salvación, ¿cómo vamos a escapar? O sea, ¿qué excusa le vamos a decir al Señor? Es que, Señor, tú no sabes lo que me criticaron, no sabes lo que se burlaron, no sabes que me ofendieron, no sabes que me hicieron eso. Y el Señor te va a decir, mira, te crucificaron como a mí, te pusieron una corona de espinas como a ti, las marcas en su espalda te laceraron como a mí, te dejaron el rostro irreconocible, te crucificaron en la cruz como a mí. Entonces, hermano, lo que podamos sufrir en esta tierra no se compara con lo que el Señor sufrió por nosotros. Por eso el escritor a los Hebreos dice, ¿cómo escaparemos? Hace una pregunta para que nosotros la contestemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Si la desobediencia es un pacto antiguo de la ley, traía juicio inmediato, ¿cuánto más severo será el juicio por la desobediencia al nuevo pacto del evangelio de salvación? Por eso dice la escritura, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. O sea, porque ¿qué excusa le vamos a dar al Señor, hermano, si descuidamos la salvación? ¿Me entiende? O sea, tienes un tesoro más grande que cualquier cosa en el mundo, hermano, que es eterno, que es tu salvación eterna, y no lo cuidas. Por eso la Biblia nos habla que cuidemos con temor y temblor nuestra salvación. Entonces, aquí el escritor dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Alabado sea el Señor, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos anunció esa salvación. Los que oyeron a través del evangelismo, hermano, nosotros escuchamos el mensaje de esperanza, de salvación, que nos fue confirmado por los que lo oyeron. Ahora, nosotros no escuchamos al Señor que nos habló ni a los apóstoles, pero se fue el mensaje de salvación, el evangelismo, aleluya, así como se fue de generación en generación, de voz en voz, hermano, pasando, así cuando usted le anuncia a alguien y acepta a Cristo, ¿me entiende? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, segundo, dice, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Y luego el verso 4 dice, testificando Dios juntamente. O sea, Dios mismo dando testimonio con ellos. O sea, no solamente, hermano, nosotros testificamos, sino que Dios mismo respalda su palabra con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces vemos, hermano, que el poder sobrenatural, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, no es un evangelio, son buenas noticias, pero viene acompañado con demostración de Espíritu Santo y poder. Por eso Pablo dijo, yo no vengo con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y poder. Entonces vemos aquí que el Señor respalda, hermano. ¿Cuántos de nosotros recibimos un milagro, una sanidad,
una experiencia sobrenatural que nos hizo creer, que nos hizo confiar, que nos hizo aceptar a este Cristo vivo, hermano, gloria a Dios. Que no era una religión más, que no era una tradición. Porque religión teníamos todos, pero no una relación con Jesucristo. ¿Y cómo fue que la aceptamos? ¿Cómo fue que Dios dio testimonio? Con esa experiencia genuina, personal, que cada uno de nosotros experimentamos. Y por eso, hermano, aleluya, estamos sirviéndole ahora a Él. Por eso dice en el verso 4, testificando Dios. O sea, no solamente nosotros testificamos, sino Él mismo nos acompaña. Con ellos, dice, con señales, porque las señales, los prodigios y los diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, vienen de parte de Él, a través de Él. Las obras milagrosas. Por eso, hermano, este evangelio es poder de Dios. Por eso, hermano, algunos creen que los milagros, las señales fueran para los apóstoles. No, estas señales seguirán a los que creen. Mientras hayamos creyentes en esta tierra, esas señales nos tienen que seguir. Porque el que hace los milagros, el que hace las sanidades, el que hace las señales es Jesucristo. Y pondremos las manos sobre los enfermos, en mi nombre sanarán. Es en el nombre de Jesús. El que sana se llama Jesús. Y más adelante vamos a ver en este mismo libro, en el capítulo 13, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, si es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos, quiere decir que van a seguir esos milagros, esas maravillas. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo vamos a escapar si descuidamos la salvación, que es lo más grande? Hermano, por eso a veces los pentecostales nos descuidamos y le damos más énfasis a veces a los milagros o a los efectos secundarios. ¿Me entiende? A manifestaciones, y nos envolvemos en las manifestaciones y no descuidamos la salvación, que es lo más grande que el creyente pueda tener. Porque, hermano, la gente puede recibir un milagro, una sanidad, pero al día de mañana esa gente se puede apartar e irse para el mundo otra vez y no servir a Dios. Sin embargo, tú puedes con lucha, con enfermedad, morir, pero irte al cielo. Sin embargo, hermano, la salvación es lo más grande. Los milagros son bonitos, son buenos, creemos, pero es más grande el milagro de la salvación. Por eso el Señor Jesucristo, cuando los mandó de 2 en 2 a los apóstoles, dice a los 70, vinieron alegres y decía, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor le dijo, no se gocen de que los demonios se les sujeten, no se maravillen de eso, gócense que su nombre está escrito en el libro de la vida. O sea, la salvación es lo más grande que podamos recibir, hermano. No una casa, no un carro, no una cuenta, no. Las cosas materiales son temporales y pasajeras. Vemos, hermano, en estos huracanes, la gente que tenía cosas materiales que la naturaleza se los destruyó. Se quedaron sin nada de la noche a la mañana. Pero, hermano, la salvación es lo más grande que podamos tener. Por eso el escritor dice aquí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Entonces, si vemos en el versículo 1, es necesario que con más que diligencia atendamos. 2 cosas: diligencia, atención, perseverancia, continuidad. No vaya a ser que lo que hemos oído, no vaya a ser que nos resbalemos, nos deslicemos, nos lleve a la deriva. La indiferencia y la apatía. Entonces, ¿cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, no podemos escapar, no se nos puede escapar la salvación, hermano. La salvación es nuestra y de nadie más. Nos pertenece a nosotros, ¿verdad? Aún, hermano,
en los momentos difíciles. Si vemos la historia de los mártires, hermano, cuando estuvieron a punto de que les perdonaran la vida y los quemaran en el fuego, ellos prefirieron morir antes de negar su salvación. Porque la salvación era más grande que aún sus propias vidas, hermano. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. Qué importante, hermano, es entender. Por eso, hermano, el mismo testificando, versículo 4, que Dios juntamente con ellos, con los que anunciaron el evangelio, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Según el Espíritu Santo nos da habilidades, capacidades, regalos para que nosotros bendigamos a otros, seamos de bendición a los demás, hermano. Dios nos dio habilidades, dones y capacidades para que le sirvamos a Él y sirvamos al cuerpo de Cristo. ¿Me entiende? Entonces, que no se nos olvide, hermano, que pongamos diligencia, que pongamos cuidado, que pongamos atención, porque si no, nos podemos resbalar. Yo les he platicado, hermano, de un testimonio de mi amigo Sebas, ¿verdad? Cuando yo lo conocí, yo no era cristiano, pero había oído que cuando alguien se hacía cristiano ya no usaba drogas. Era lo único que yo oía de algunos que se hacían cristianos en el barrio. Él es cristiano, ya no usa drogas. Y un día lo miré en el parque del barrio ahí bien drogado. Y le dije, ¿qué pasó, Sebas? ¿No que eres brother? Una cascarita me resbalé, decía. Pero esa cascarita se hizo continuo. ¿Entiendes? ¿Por qué, hermano? Porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No sea que ¿qué? Nos deslicemos. Entonces, el que mira que está firme, mire que no caiga, hermano. No nos creamos que, yo puedo y a mí nadie me va a tomar. No. ¿Me entiende? Aquí, hermano, tenemos que todos enfocarnos. Tenemos que poner ¿qué? Diligencia. Porque un descuido, ¿me entiende? Como dice el proverbio popular, camarón que se duerme, amanece en un cóctel, ¿verdad? Y después usted está ahí comiéndose su cóctel de camarones. ¿Por qué? Porque se le durmió. Porque si hubiera estado vivo no lo pescan, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, hermano, hay que estar preparados, hermano. ¿Me entiende? Entonces, la salvación es lo más grande que tenemos. Va a haber muchas ofertas para que nosotros descuidemos nuestra salvación. Pero recuerde, es su salvación. Nosotros debemos de preocuparnos por nuestra salvación en vez de preocuparnos por la salvación de otros. Entonces, a veces nos preocupamos por otros que nos descuidamos nosotros. Entonces, no, hermano, cuidemos nuestra salvación primero y después cuidemos la de otros. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Por eso el escritor dice, no vaya a ser que nos deslicemos. Después, mañana. Hermano, muchas personas, después voy, después sirvo, después adoro al Señor. Y se van enfriando, hermano. Van descuidando su salvación y cuando menos piensan, hermano, ya la marea se los llevó a mar adentro. Ya no tienen de dónde aferrarse. Por eso tenemos que estar arraigados en Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a cuidar, a guardar, a atesorar nuestra salvación, que es lo más grande que tú nos has dado a nosotros. Ayúdanos, Señor, a atesorar que lo que hemos escuchado, que lo que hemos